Introducción a Node.js. En este video se dará una breve explicación de qué es Node, qué tanto JavaScript es necesario saber para poder utilizar Node, algunas diferencias entre JavaScript cuando se ejecuta en Node a comparación de cuando se ejecuta en navegadores web y finalmente algunas razones por las cuales es bueno aprender Node. De acuerdo al sitio web oficial de Node, Node es un entorno de ejecución de JavaScript asíncrono orientado a eventos. Hay cuatro conceptos claves en la definición de Node: entorno de ejecución, JavaScript, asíncrono y orientado a eventos. Entorno de ejecución. Node no es un lenguaje de programación. Node solamente se encarga de interpretar y ejecutar código en JavaScript. Asíncrono. Node fue diseñado con una filosofía que busca evitar llamadas bloqueantes al sistema. Eso quiere decir que cuando se hace alguna llamada para consultar una base de datos o alguna API web o de archivos del sistema, el código se mantiene ejecutando y no se espera que se obtenga algún resultado del sistema. Orientado a eventos. En Node, todo el código JavaScript se carga en memoria y solamente se ejecutan algunas partes cuando se necesitan. Esto se hace a través de eventos. ¿Qué tanto JavaScript es necesario saber para poder utilizar Node? Afortunadamente no hay que saber tantas cosas de JavaScript para empezar. Hay algunas partes más complejas, pero para inicialmente con estos conceptos es suficiente. Los fundamentos son estructura léxica, expresiones, tipos de datos, variables, scopes y funciones. Arreglos. Hay distintos métodos que nos permiten utilizar los arreglos. Hay clases. Programación asíncrona. Este es el concepto principal de Node. Hay distintas formas de utilizar funciones asíncronas. Son callbacks, timers, promesas, async y await. Diferencias entre JavaScript en Node y navegadores. De acuerdo al sitio web de Node.js, lo que cambia es el sistema. Cuando desarrollamos código de JavaScript para navegadores, principalmente estamos interactuando con el DOM, el Document Object Model, y otras APIs web como las cookies. En Node, el código se desarrolla orientado a un servidor. De hecho, en Node se busca implementar servidores. En Node podemos hacer llamadas al sistema de archivos, llamados al sistema operativo, acceso a bases de datos y además una gran ventaja que tenemos a comparación del desarrollo de JavaScript para navegadores es el control del entorno. Cuando ejecutamos JavaScript para navegadores no tenemos control de la versión ni el navegador que se ejecutará del lado del cliente, y a diferencia de eso, en Node nosotros la mayor parte del tiempo tenemos control tanto de la versión de Node, la versión de sus dependencias y la versión de JavaScript. Por versión de JavaScript entiéndase el estándar que se está utilizando por Node. JavaScript tiene múltiples estándares distintos. Cada año se hace una revisión de los features con los que cuenta JavaScript, y en versiones más modernas de Node.js se cuenta con algunas funciones léxicas que facilitan el desarrollo. ¿Por qué aprender Node? De acuerdo a una encuesta realizada por Stack Overflow de forma anual, Stack Overflow es uno de los sitios que se utilizan de manera frecuente por desarrolladores en todo el mundo. Node.js, bueno, JavaScript ha sido el lenguaje más utilizado
de forma consecutiva por 11 años. El 63.61% de los desarrolladores que respondieron a la encuesta utilizan JavaScript como lenguaje principal. El 42.65% de los desarrolladores que hacen desarrollo web, que utilizan frameworks o tecnologías web, utilizan Node. Node es, de nuevo, el framework web más utilizado de 2023. Algunas de las aplicaciones y plataformas que utilizan o han utilizado Node son Netflix, Uber, PayPal, Twitter, eBay y muchas otras. Algunas de las ventajas de utilizar Node es que aprender un lenguaje de programación a profundidad toma tiempo, ya que Node utiliza JavaScript. Esto le otorga una gran ventaja a empresas y a individuos, ya que no necesitan aprender un segundo lenguaje de programación para, para cambiar entre tareas del lado del cliente y del lado del servidor. Node tiene múltiples casos de uso, principalmente se utiliza para APIs web, pero también se utiliza para otras cosas como chatbots y consumo de datos en tiempo real. Node es multiplataforma, lo que significa que lo puedes utilizar en Windows, Linux, macOS. Es de código abierto, puedes revisar eh, pull requests, definiciones de nuevos features, discusiones acerca de la implementación de alguna nueva característica. Puedes consultar bugs presentes en la versión actual, versiones anteriores. Y una de las grandes ventajas es que Node es rápido. Hay aplicaciones o plataformas implementadas en Node.js que son capaces de consumir millones de transacciones por segundo. Es por eso que algunas de las plataformas que se dieron de ejemplo han decidido utilizar Node.js. Gracias.